Como decíamos al comienzo de la Eucaristía, hoy la Iglesia Católica recuerda y celebra a la Santísima Virgen María como reina. Y es interesante ver que el Evangelio que la Iglesia nos propone tiene una frase que dice la Virgen: aquí está la esclava, aquí está la sierva. En el día en que la celebramos como reina, ella se reconoce como esclava. Y pienso que hay una enseñanza, una primera enseñanza, porque van a ser varias, que nosotros podemos tomar de esa coincidencia que no es coincidencia. La celebramos como reina y ella se reconoce esclava. Varios santos, no sé cuál sea el primero, han dicho esta frase que viene muy a punto en este día. Es que servir a Dios es reinar. Servir a Dios es reinar. De tal manera que aquella que se considera la primera en servir a Dios y que se llama a sí misma esclava del Señor, es la que hoy proclamamos y celebramos como reina. Pero entremos un poco en esa frase. ¿Qué quiere decir eso de que servir a Dios es reinar? Y esto nos va a llevar también a otro punto, y es la resistencia que algunos cristianos no católicos tienen para estos títulos de la Virgen. Para muchos, llamar a María reina es como entrar en conflicto o entrar en contradicción con la proclamación de Cristo como el único soberano, como el único rey de nuestras vidas. Eso es lo que debemos tratar el día de hoy, hermanos, en esta conversación, en esta homilía. Esos dos elementos. Primero, que servir a Dios es reinar. Y segundo, cómo el reinado de María no colisiona ni contradice, sino que más bien exalta y consolida el reinado de Cristo. Observemos cuál es el lugar que el hombre está llamado a tener en la creación según la Biblia. Cuando Dios crea al hombre, al ser humano, varón y mujer, les da un encargo, les da varios encargos. Les dice que se multipliquen, y por eso hay un llamado muy profundo en el corazón humano, que es el llamado de la fecundidad. Lo que la Biblia dice explícitamente como un mandato de Dios, sed fecundos, multiplicaos, eso que aparece explícitamente, todos lo llevamos implícitamente en nosotros. Y por eso todos estamos llamados a ser fecundos. Ahora bien, la vida de los profetas y sobre todo la vida de Cristo y de los apóstoles nos muestran que hay distintas formas de fecundidad. Pero todos estamos llamados a ser fecundos. Y una pregunta que uno tiene que hacerse desde la adolescencia es esa. ¿Yo cómo voy a ser fecundo? ¿Le voy a dar hijos a este mundo? ¿Qué significa? ¿Le voy a dar santos al cielo? Así lo pregunta un cristiano. ¿Cuál va a ser la fecundidad que yo voy a tener? ¿Le voy a dar santos al cielo? Esa es una manera de ser fecundo. Hay otros modos de ser fecundo. Hay personas que se entregan al servicio, a la evangelización, a la caridad, y van sembrando vida en otras vidas. Por ejemplo, nosotros, los sacerdotes, estamos llamados a ser fecundos. Por algo la gente nos llama padres. Tenemos que ser fecundos. ¿Y cuál es la manera correcta de ser fecundo un sacerdote? Tiene que sembrar vida
en otras vidas. Bueno, entonces les dice, sean fecundos, multiplíquense, y les dice que dominen la tierra. Si usted va a la palabra hebrea, usted se da cuenta que ese verbo, el verbo para dominar, lo que significa es, ustedes tienen que ser señores. Tienen que ser señores, como un señor en su casa, como una señora en su casa. Es decir, Dios les dice a Adán y Eva, al hombre y a la mujer les dice, ustedes tienen que ser señores. Ustedes tienen que dominar. Ahora bien, hay que saber entender eso. Ser señor y dominar no significa ni ser un tirano, ni ser un déspota, ni ser un irresponsable. Por eso la misma Biblia, en esos primeros 2 capítulos del Génesis, nos presenta la creación de Dios como un jardín. Y el hombre está llamado en ese jardín a ser el jardinero, lo cual es muy bello. Nuestra manera de dominar el mundo es cultivar el mundo. Que el mundo crezca en belleza y en provecho para todos a gloria de Dios. Esa es la manera de dominar. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que si nosotros no somos señores del mundo, nos convertimos en esclavos del mundo. María dijo, yo soy la esclava del Señor. Y cualquiera diría que esa es una fórmula de sumisión. No, esa es una fórmula de liberación, porque la que es esclava del Señor no es esclava de criatura alguna. Ella es la esposa de José. Dios la bendiga y a José. Ella es la esposa de José, pero ella no es la esclava de José. Ella seguramente tenía sus amigos, sus amigas. Ella no es esclava ni de amigos ni de amigas. Y ella conoció seguramente gustos y placeres del descanso o de la comida, por ejemplo, pero no es esclava del placer. Entonces, fíjate cómo vamos encontrando el sentido de esa frase que dicen los santos: servir a Dios es reinar. El que no sirve a Dios, ¿a quién termina sirviendo? Esa es la gran pregunta. ¿A quién termina sirviendo? Entonces, nuestro mundo, por ejemplo, en esta época, se presenta escéptico, distante, frío frente a Dios, cuando no hostil frente a las cosas de Dios. Bueno, ¿y tú, que tienes toda esa frialdad ante Dios, en dónde tienes tu calor? ¿Qué te calienta el alma? ¿Cuál es el fuego que te mueve? Porque tú, un témpano de hielo para Dios. ¿Y dónde se incendia tu corazón? Porque tu corazón se incendia en alguna parte. Entonces, eso que te incendia el corazón, eso que te acelera el pulso, eso que te llena de ilusión, eso que te ocupa el futuro, eso que colma tu futuro, ese es tu Señor. Entonces, una persona fría para Dios, ay, como obligado para todo lo de Dios, pero le hablan de un negocio y le brillan los ojos. ¿Y aquí cómo es? ¿Y cuánto me va a quedar? Ay, está muy bueno, está muy bueno. Tenemos que seguir ahí. Y se le viene el entusiasmo y el fuego porque ve plata que le va a llegar. Ese es tu Dios, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Ese es tu Señor. Otros tendrán otros señores, otros dioses. Es típica, por ejemplo, la pasión que causa precisamente ese flujo sanguíneo y ese deseo y ese ardor. Entonces, para todo lo de Dios, fríos, pero llega el placer, llega el sexo, y ahí sí, el ardor y la gana. Ese es tu Señor, eso es lo que te está gobernando. Entonces, aquí vamos viendo la tremenda sabiduría que tiene esa frase de los santos. ¿Qué es lo que te hierve a ti la sangre? ¿Qué es lo que te calienta el corazón? ¿Qué es lo que te da una razón para levantarte en la mañana?
¿Qué es lo que te hace soñar con un futuro? Dicen los psicólogos que es muy peligroso cuando una persona no habla del futuro. Es un caso grave. Pero usted sabe que incluso la persona depresiva, la persona que está así como en una situación de profunda tristeza, esa persona también tiene quien le domine. Porque la persona está en esa tristeza y le domina la muerte, que también tiene poder. Por algo dice un salmo, son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. O sea que uno también puede estar dominado por la muerte. Hace unos días hablaba con una persona que pasó por una crisis terrible. Siempre tenemos que orar unos por otros. Tenemos que orar mucho. Y esta persona en medio de su crisis pensaba en suicidarse. Mire, solo oyéndole la descripción de esa crisis, yo me estremecía, se me escurrían las lágrimas. Lo que vive una persona al borde del suicidio. Y bueno, hay quien lo ha cometido, ¿no? Entonces me contaba, por ejemplo, esta mujer me contaba cómo planeaba el suicidio, qué voy a hacer, cuándo me voy a matar, cuándo se van a dar cuenta, qué va a pasar con los papeles de tal cosa, con la escritura. Terrible, una cosa terrible. Esa persona está dominada por la muerte. Esa persona está haciendo realidad en su vida lo que dice el Salmo. Son un rebaño para la muerte, un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. O sea que no todo lo que lo domina a uno necesariamente lo entusiasma a uno. Hay gente que va como esclavos al cadalso, van así tristes, la cabeza caída, el corazón arrugado, pero no salen de su vicio, no salen de sus cadenas, no salen de su deseo de suicidio. Entonces yo creo que ahí podemos terminar esta primera parte. Entendemos que el que no está sirviendo a Dios está sirviendo a algún tirano, que puede ser un tirano mentiroso, como son todos los tiranos de placer y de codicia, o puede ser un tirano gris y opresor, como es el tirano de la melancolía y de la muerte. No hay mujer más libre, no hay criatura más libre que María Santísima. En el momento en el que ella dice, yo, esclava de Dios. Y esa se la aprendió San Pablo, aunque no sé si la aprendió de la Virgen. Por eso, San Pablo firmaba sus cartas y decía, Doulos tu Christu. Yo soy esclavo de Cristo. ¿Esclavo de quién? ¿Esclavo del emperador? No. ¿Esclavo del sexo? No. ¿Esclavo de la plata? No. No, a mí no me vengan con esas. Yo soy esclavo de Cristo. Servir a Dios es reinar. Y por eso se comete un gravísimo error, gravísimo, que siempre se paga caro y tarde cuando se quita a Dios del primer lugar. El que no pone a Dios de primer lugar, algo tiene en ese trono, Y el que tiene algo o alguien, porque a veces entronizamos personas también, amigos, amigas, el esposo, la esposa, el novio, la novia, el que tiene algo o alguien ahí entronizado, tarde y caro pagará, porque vienen las decepciones. Usted sabe que uno de sacerdote uno oye muchas historias, y me acuerdo, por ejemplo, una señora que me decía, no, yo idolatré realmente a mi esposo, y después de no sé cuántos años y no sé cuántas decepciones y no sé cuántos golpes, al fin me di cuenta, es que este no es Dios, es que este era un ídolo que yo tenía. Se paga tarde y se paga caro. Por eso una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios en esta Eucaristía es que Dios, como sucedió con María Santísima, que Dios tenga el trono en mi vida. Pero claro, uno de inmediato se pregunta, como somos pecadores, seguramente yo el primero, como somos pecadores, uno se pregunta, bueno, pero ¿y yo cómo hago? ¿Yo cómo hago si mi corazón no vibra por Dios? Si yo no tengo ese amor. Uno ve los santos y uno dice, caramba, esa gente sí corría con entusiasmo para el buen combate, pero yo no tengo eso. ¿Yo qué puedo hacer?
Bueno, pues no se nos olvide que Cristo nos dijo, y nunca se aplica mejor ese pasaje: pedid y se os dará. Si no tienes amor a Dios, pídeselo a Dios. Tan bueno es Dios que si uno no tiene amor a Dios, se lo puede pedir al mismo Dios. Dame amor. Yo incluso tengo por ahí una canción con ese título: dame amor con que te ame, dame amor con que te ame. Uno tiene que pedir eso. Y en uno de los himnos al Espíritu Santo, que es el amor de Dios bajando sobre nosotros y transformándonos, en uno de esos himnos se dice que el Espíritu Santo mata los ardores para encender la gracia. Entonces, si usted siente, así con honestidad, sin decirnos mentiras y sin mirar a nadie, sino solo el propio corazón, si usted siente que dentro de su corazón los ardores son otros, usted le arde el corazón es por el poder, por el triunfo, por la plata, por una pareja, por tal amor que usted tiene, y ese es el ardor que usted tiene, mire, que venga el fuego del Espíritu Santo. Ese mata los ardores para encender la gracia. ¿Y qué quiere decir mata los ardores? Hombre, que pone orden en todas esas llamas y en todos esos incendios que uno tiene por dentro. Y esto lo necesitamos todos. Por esa misma línea, mis hermanos, viene la segunda parte. ¿Cómo es eso de que María reina y qué tiene que ver el reino de Cristo ahí? Bueno, nosotros no vamos a hacer en esta parte una especie de polémica con los protestantes, no vamos a hacer eso. Lo que nosotros vamos a hacer es recordar textos bíblicos claves que nos enseñan que Dios es muy distinto de nosotros en lo que tiene que ver con los dones, con los bienes. La mayor parte de los seres humanos, aunque hay excepción en unos pocos, que son los verdaderamente santos, la mayor parte de los seres humanos razonamos desde la escasez. Eso lo dicen hoy muchos motivadores y gente que habla, ¿no? Incluso gente que está en el mundo del coaching. Cuidado con ese mundo, por favor. Entonces, los del coaching y los motivadores y los psicólogos nos hablan de eso, que usted razona desde la escasez. ¿Qué es razonar desde la escasez? Vamos a hacer un ejemplo aquí con mi amigo John Jairo, que para eso se sentó ahí. ¿Qué quiere decir razonar desde la escasez? Razonar desde la escasez significa que no alcanza para los dos, hermano. Razonar desde la escasez quiere decir que si usted gana, yo pierdo. Y si yo gano, a usted le tocó perder. En términos más elaborados para los que han participado de ese tipo de lenguaje empresarial, eso es lo que llaman los negocios de suma cero. Un negocio de suma cero, ¿qué es? Es un negocio donde usted gana, yo pierdo, yo gano, usted pierde. ¿Por qué se llama negocio de suma cero? Porque estamos así. Yo gané 100 y usted perdió 100. Si tomamos el conjunto de usted y yo y sumamos, yo gané 100, usted perdió 100, suma 0. O usted ganó 100 y yo perdí 100, suma 0. Eso se llaman negocios de suma 0, que a veces lo dicen la gente elegante, lo dice en inglés. Bueno, aquí no nos dejamos tramar y seguimos con nuestro tema. Entonces, la mayor parte de los seres humanos razonamos desde la escasez. Y razonar desde la escasez es siempre razonar desde la perspectiva de que cada vez que yo gane, alguien tiene que perder. Alguien tiene que perder. El razonamiento de suma cero tiene sus orígenes teológicos remotos en el pecado original. Porque el pecado original es el que hace que nosotros tratemos de atrapar la fugacidad del momento, la fugacidad del placer, la fugacidad del amor. Atraparlo. Por eso, cuanto más mundana es una persona, más posesiva se vuelve esa persona, más dependiente se vuelve esa persona. ¿Por qué? Porque está obrando con lógica de la escasez. Entonces, ¿qué le pasa a un muchacho que está profundamente enamorado, por ejemplo, de esta chica? Este muchacho está profundamente enamorado de esta chica, pero es un muchacho mundano.
Cuanto más mundano es usted, más le penetra en el corazón la lógica de la escasez. Entonces, ¿qué quiere decir la lógica de la escasez? Quiere decir que ella no puede hablar sino conmigo, ella no puede meterse sino conmigo, ella no puede tener más amigos, ella no puede voltear a mirar a nadie, ella tiene que estar metida en una cárcel y yo tengo que tener la llave y ella... Ese tipo de celos absurdos y ese tipo de posesividad asfixiante tienen su origen en la lógica de la escasez. La misma lógica de la escasez es la lógica de la codicia del poder, que tristemente se ha convertido prácticamente en norma en el mundo político. Es decir, ¿cómo haciendo yo a codazo limpio y cuanto más afilados los codos mejor? Y cuanta más gente derribe mejor porque yo tengo que llegar allá a la punta. Dios el Señor infundió en el corazón femenino una lógica diferente. El corazón y el cerebro femenino están hechos de un modo distinto porque todo en el cuerpo de la mujer y en el cerebro de la mujer tiene una aptitud para dar vida. Entonces, de modo natural, la mujer tiene una capacidad de empatía, esto lo dice todo el mundo, esto no es que lo diga un sacerdote, aquí es que lo dice todo el mundo. La mujer tiene una capacidad de empatía natural que es muy grande y una capacidad de cuidar y de cultivar que es muy grande y que es muy bella. Lamentablemente, el mundo contemporáneo está arruinando ese sentimiento que es tan natural en la mujer, lo está arruinando. ¿Por qué? Pues como una especie de desquite al egoísmo de nosotros los varones. Siglos de machismo han producido una reacción feminista extrema que finalmente vuelve a las mujeres automutiladoras de su capacidad de empatía y de fecundidad. Y de esa manera la mujer se vuelve cada vez más se vuelve parecida al varón. Lo cual es una tristeza para la humanidad entera, porque la capacidad que tiene en su naturaleza la mujer es muy hermosa. Es decir, lo que ha debido suceder es que nosotros los varones aprendiéramos de las mujeres la empatía, el cuidado y la abnegación y la entrega. Pero lo que sucedió o lo que está sucediendo en su gran mayoría es al revés. Que en vez de los hombres aprender a ser empáticos, generosos, compasivos, la mujer está aprendiendo de lo peor del varón, a ser egoísta, a ser violenta, a ser agresiva, a ser posesiva, etc. Todo eso es lógica de la escasez. Si usted tiene la lógica de la escasez en la cabeza, usted mira el poder como algo que debe ser codiciado y que es para unos pocos. Pero ahora hagámonos esta pregunta: ese hombre maravilloso al que todos amamos, al que le tenemos entregada la vida y del cual somos indignos todos y que se llama Jesucristo, ¿ese hombre tenía la lógica de la escasez? Y nos damos cuenta que sorprendentemente Jesucristo, siendo tan varón, bendito su nombre, tiene una lógica distinta. Bueno, ¿y cuál es el nombre de la otra lógica? Pues no es la lógica de la escasez, sino se llama la lógica de la gracia, la lógica de la gratuidad. El otro nombre que tiene la lógica de la escasez es la lógica de la transacción. La lógica de la transacción es: yo te sonrío en la medida en que estoy seguro que tú me vas a sonreír en la misma proporción. Yo estoy contigo en la medida en que estoy seguro que tú me vas a servir para lo que yo quiero. Eso es pura lógica de la transacción, que es otro nombre para la lógica de la escasez. Entonces póngale cuidado a este tema que es muy interesante, la lógica de la gratuidad. La lógica de la gratuidad es la capacidad de arriesgar. Es la capacidad de arriesgar tiempo, talento, energía, alegría, bondad. Y ese es el modo de ser de Cristo. Pero yendo más a nuestro punto de hoy, que es María Reina, no nos hemos perdido de ahí. Yendo más a nuestro punto, observe esta frase que Jesús les dice a los apóstoles y que derriba todos los temores protestantes. Jesús dice la siguiente frase para que usted vea la infinita generosidad, la lógica de la gratuidad en acción en el corazón de Jesús, nuestro Señor y amor de nuestras almas. Póngale cuidado a Jesús. Jesús dice a sus apóstoles: cuando llegue la restauración, vosotros, les dice a los 12, vosotros os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel.
Pregunta, ¿el trono para quién es? Para el rey. Es decir, que Cristo les estaba diciendo a los apóstoles, a todos los apóstoles, ustedes van a ser reyes. Y es que se le olvidaba a Cristo que el reino es de Dios. No, sino que Cristo no razona desde la lógica de la escasez. La lógica de Cristo no es, si tú reinas, entonces ya no está reinando Dios, que lamentablemente es la lógica protestante. Si tú reinas, no, tú no puedes ser reina, no puedes ser reina, porque si tú reinas no puede reinar Dios. La lógica de Cristo es que tú reines para que reine Dios. Si ese argumento no le convence, hay otros argumentos de los evangelios. Permítame recordarle esta frase que dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas a Timoteo. Y si sufrimos con él, reinaremos con él. Ojo, reinaremos. Eso es futuro simple del verbo reinar, primera persona del singular. Reinaremos. Y es que Pablo, cuando dice reinaremos, ¿le quiere quitar el reinado a Cristo? Claro que no. Cuando Pablo dice reinaremos, ¿le quiere quitar el reinado a Papá Dios? Claro que no. Pero Pablo quiere que nosotros, así como sufrimos, porque la verdad es que uno sí sufre. Yo miro, por ejemplo, sus caras, son caras de gente sufrida. Ustedes sufren, evidentemente. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él, con Cristo. Reinaremos con Él. Y entonces uno dice, ¿y entonces cuántos reyes va a haber? Pues el ideal de Pablo, ¿cuál es el número de reyes que tiene que haber? Todos tenemos que ser reyes. Y entonces, ¿y el reinado de Cristo? Es que Cristo no razona desde la lógica de la escasez, y los que son de Cristo tampoco razonan desde la lógica de la escasez. ¿Tenemos algún ejemplo del Antiguo Testamento de esto? Claro que sí. Texto famosísimo, el de Moisés, cuando Josué, que todavía razonaba de la lógica de la escasez, le dice, mira, ahí hay dos que no asistieron a la reunión, dos de los ancianos del Senado de Israel de esa época. Dos no vinieron y allá están profetizando. ¿Los callamos? Y le responde Moisés que por su proximidad con Dios tenía la lógica de la gratuidad. Moisés era muy santo. Mira la respuesta de Moisés. ¿Es que estás celoso? ¿Es que estás envidioso? ¿Estás celoso? Ojalá, ¿qué sigue? Todo el pueblo fuera profeta. Todo el pueblo. El que se llena de Dios, el que de verdad se llena de Dios, quiere que todos tengan los dones de Dios. Quiere que todos sean santos. Y en la lógica de San Pablo, quiere que todos sean reyes. Entonces, si yo tuviera aquí un protestante en este momento, siempre con gran respeto hacia los protestantes, porque sabemos que Dios los creó. Si yo tuviera un protestante en este momento al frente, yo le diría, o sea que la única que no puede ser reina es María, pues. Porque San Pablo dice, reinaremos con él. Entonces es que todo el mundo tiene derecho a ser rey menos María. Eso es absurdo. Por supuesto que María es reina. Pero nos falta explicar un último pedacito y es, bueno, pero ¿cómo es eso de que yo reino y Dios reina? Ahí tenemos que citar a un padre de familia. Tomemos, por ejemplo, a nuestro querido amigo Rafael aquí presente. Una de las cabezas más brillantes de familia espiritual. Rafael aquí presente, a quien considero mi amigo personal. Rafael es padre de familia. Según la Biblia, el padre de familia tiene que ser cabeza en la casa. De una vez se levantan las feministas, ¿cómo que cabeza? ¿Cómo se le ocurre? Eso es machismo, patriarcalismo. Bueno, después de que ya se sosiega, se toma una aromática la feminista, entonces uno le explica, mire, tenga en cuenta que Rafael es cabeza en su familia. ¿Qué significa?
¿Que Dios no es cabeza en la familia? Claro que no. Sino que cuanto mejor esposo y cuanto mejor papá y cuanto mejor Rafael haga su vocación, realice su vocación de papá y de esposo en la casa, ¿qué cree usted? Más reina Dios. Es que esto está tan claro que aparece también en Gálatas 5, aplicado a cada uno de nosotros. Dice el apóstol San Pablo, Gálatas 5, que uno de los frutos del Espíritu Santo es que usted pueda ser dueño de usted. Es decir, que el primer lugar donde usted tiene que reinar es en usted, lo cual va en completa lógica con lo que antes dijimos de Pablo y de la misma Virgen María. Porque si usted siente que sus pasiones usted no las puede gobernar, si usted siente que sus vicios le ganan, si usted siente que su tristeza le puede, si usted siente que su amargura o su resentimiento lo domina, usted no conoce lo que es el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es que usted reine. Entonces, el primer lugar donde tiene que reinar, aquí mi reinita, María José, el primer lugar donde tiene que reinar María José es en María José. María José tiene que ser dueña de sí misma, no lo digo yo, lo dice San Pablo, Gálatas 5. Y si María José es dueña de sí misma y ella se gobierna bajo el supremo gobierno de Dios, cuanto mejor tú te gobiernes, más gobierna Dios en tu vida. Es decir, cuanto más reines tú, según razón y en fe, en tu cuerpo, en tu alma, en tu mente, más reina Dios en tu vida. Entonces el reinado no se opone. El reinado no se opone. Cuanto más reine, ¿cierto? Por eso hay que decirle a Rafael, hay que decirle mi rey. Entonces, cuanto más reine Rafael allá en su casa, pero tiene que ser como el reinado de Cristo. Eso dice San Pablo. Eso no es reinar al estilo Ortega o esas cosas. No, es reinar como reina Cristo. Entonces, cuando usted reine como reina Cristo, cuanto más usted sea rey, más reina Dios ahí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un hombre es casado y ese hombre se vuelve un tirano y se vuelve un déspota, gritón y agresivo y impositivo, pues allá en su casa? En primer lugar, ni siquiera él reina sobre él mismo, porque le gana la rabia, porque le gana el egoísmo, porque le gana la pasión, porque le gana el vicio. Usted es un vicioso, usted es un borracho, usted es un adúltero. Usted no venga a decir aquí que reina nada, ni siquiera usted reina en usted. Pero si ese hombre se convierte y ese hombre descubre a Cristo y Cristo empieza a reinar en ese hombre y ese hombre empieza a reinar en la casa, ese hombre le hace un bien muy grande a ese hogar. Eso es ser rey. Y entonces, ¿qué tenemos que pedir? Que todos los que tengan autoridad estén bajo el reinado de Cristo. Eso es lo que hay que pedir. El señor presidente de la República, lo quiera él o no, que esté bajo el reinado de Cristo. Eso es lo que tenemos que pedir. Ese es el orden cristiano. Nuestro tema, porque siempre hay que dejar tema para otra homilía, nuestro tema que no trataremos hoy es de qué tamaño es el reinado de María. Pista, hint, como dicen, pista, es universal. ¿Por qué y cómo es universal el reinado de María? Eso sí no lo vamos a responder hoy. Eso no lo vamos a responder hoy, tal vez en alguna misa en Cartagena podamos responder a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el reinado de María es universal? Pero yo creo que lo que nos propusimos lo pudimos, gracias a Dios, comentar. Primero, que servir a Dios es reinar y que el que no tiene a Dios en el primer puesto lo pagará tarde y caro. Segundo, que nosotros estamos llamados a reinar y que como nosotros estamos llamados a reinar, así reina María Santísima. Solo le termino diciendo una cosa. Para los que hemos vivido mal, porque muchos de nosotros hemos vivido mal de muchas maneras, hoy es un muy buen día para decirle a María Santísima: ayúdame a ponerle orden a mi casa, ayúdame a ponerle orden a mi corazón. Una imagen muy bonita que yo tengo de la costa atlántica, de donde son mis papás,
pero sé que eso existe en muchos lugares, en muchas partes. Son estas señoras que son buenas amigas, esas mujeres que son grandes amigas, amas de casa, y la manera como se apoyan y la manera como se ayudan. Yo vi eso. Por ejemplo, una que estaba abrumada de trabajo y llega la amiga y le ayuda a organizar la casa, y le ayuda a organizar la ropa de los niños, y le ayuda. Entonces yo creo que hoy es un día para invitarle a María, porque cada uno de nosotros tiene una casa que se llama el corazón, y el corazón nuestro necesita orden, porque es que ahí es donde empiezan todos los desórdenes, y ahí es donde empieza el verdadero orden. Entonces hoy es un buen día para decirle a María Santísima: ayúdame a ponerle orden a esta casa de mi corazón. Mi corazón ha sido desordenado. ¿Por qué? Pues por cada uno sabrá por qué. Mi corazón ha sido desordenado. Ayúdame, María Santísima, a ponerle orden al corazón. Así lo realice Dios por su bondad. Amén.